Bienvenidos amigos a este programa del día de hoy sobre tópicos interesantes de la península de Azuero. Nuestro encuentro todos los lunes con una temática nueva, una temática diferente. Esta vez vamos a conversar un poco sobre Guararé, el pueblo y su gente, habida cuenta de que próximamente estará el pueblo de Guararé visitado por nacionales y extranjeros, y vale la pena sentarse un poco a conversar sobre eh, el asunto o la temática guarareña. Es decir, cuáles son los orígenes de Guararé. Vamos a tratar de verlo en dos aspectos. El festival, que está muy ligado a la historia de Guararé y su proyección a nivel nacional e internacional, y la historia del propio pueblo, cómo surgió Guararé, de dónde vienen esos vocablos eh, evidentemente indígenas, eh, que nosotros tenemos interés en tocar en el día de hoy. Es importante comenzar señalando, ubicándonos históricamente en el poblado, particularmente en el periodo colonial. Lo primero que tenemos que apuntar al hablar sobre Guararé es la primera referencia escrita que hay sobre Guararé. Y está relacionado con la presencia de Gaspar de Espinosa, el colonizador español que recorre la península de Azuero hace 500 años atrás. Gaspar de Espinosa deja bien claro en sus escritos que había enviado a un militar de la época, Jerónimo de Valenzuela, con alrededor de 80 hombres, dice Gaspar de Espinosa, a una provincia que se dice Guararí. Y esto deja bien claro, eh, decíamos, la primera referencia a Guararé en el año de 1567. ¿Y qué hacía Jerónimo de Valenzuela enviado por Gaspar de Espinosa? Porque dice que estaba ubicado 2 jornadas de nuestro real, dice Gaspar de Espinosa, y que tenía noticia que allí estaba ubicado el cacique, hacia esa zona estaba ubicado el cacique París. Y también dice que envía al capitán Pedro de Gámez en la provincia que se dice de Quente, que no es otra cosa que la actual zona aurífera de Quema. Encontramos entonces aquí una primera referencia a Guararé históricamente. De allí precisamente deriva el nombre del pueblo, una especie de deformación. En vez de decir Guararí, como planteaban los españoles, que era el cacique que habitaba. Esto va a evolucionar posteriormente y esa I va a cambiar por E y vamos a estar hablando de Guararé en los siglos siguientes. Del 1517, hablando de Guararé, no tenemos referencias del siglo XVII, sino hasta el siglo XVIII realmente. Pero es evidente que en esta zona se asentaron españoles, aunque no tengamos un documento escrito que hable de ello. Lo que hemos podido averiguar es que probablemente esté en esa zona que en Guararé se conoce como las Lagunitas, como lo que actualmente se conoce como la Pacheca o sectores de la Enea. Seguramente ahí se asentaron los primeros grupos españoles. Y se sabe que posteriormente el pueblo va a mudarse de esa zona hacia lo que actualmente conocemos como Guararé, Guararé, el pueblo propiamente dicho. Y nada más hay que caminar la zona para darse cuenta que efectivamente esos sectores eran antes un poco más pantanosos y que donde está Guararé era tierra mucho más sana. Eso implica el traslado de ese pueblo, que no hay fechas tampoco. Esto es muy importante tenerlo presente. Este, no hay una fecha de fundación de Guararé. Hay referencias a presencia de españoles. Por ejemplo, los archivos
de la península de Azuero indican que a las primeras 2 décadas del siglo XVIII, es decir, de 1710, 1720, 1730, ya encontramos gente residiendo en esa zona. Esto es muy importante tenerlo presente porque independientemente de que no haya una documentación eh, histórica que relate precisamente cómo vivían esa gente, estos archivos de Pocrí, de Los Santos, por ejemplo, archivos de la Villa de los Santos, dan cuenta que había gente desparramada por esta zona y que Guararé no era la excepción a ese tipo de situaciones, ¿verdad? En 1757 hay una especie de política de poblamiento eh, en el siglo XVIII para aglutinar en sitios que después van a ser más pueblos a gente que vive dispersa. Y ese es el formato que vamos a encontrar de Guararé precisamente alrededor de esta fecha. Esto significa que no había un pueblo tal y como lo conocemos actualmente, con calles al estilo eh, de un diseño español, sino que la gente vivía en pequeñas haciendas desparramadas y eso va a ser evidente también en, en datos, por ejemplo, el doctor Omar Jaén Suárez, que habla de la creación de Macaracas, por ejemplo, habla de la existencia de Guararé, habla de Calobre, por ejemplo, en 1757, habla de Pocrí, de Aguadulce, en 1756 y San Carlos, allá por 1775. Siglos anteriores la gente vivía diseminada, exceptuando los pueblos tradicionales de Parita, Villa de los Santos, OPC y posteriormente el caso de las tablas. Cuando nosotros llegamos al siglo XVIII, en efecto, aparece en 1785, para ser más preciso, en el mapa del cartógrafo Juan López, eh, la existencia ya ubicada a Guararé como un poblado. Eh, y un poblado que va a estar eh, precisamente cerca del río y de algunas que otras quebradas. Ese río que posteriormente va a recibir el nombre de río Guararé. Y se va a crear una población mestiza con preeminencia de grupos hispánicos, porque Guararé nunca tuvo una presencia negroide en la colonia fuerte, entre otras cosas porque no tenía los grupos humanos con poder como para comprar negros, como es el caso, por ejemplo, de la Villa de los Santos, caso de Parita. Recuerden que anteriormente los negros se vendían, como se decían antes, por piezas y era también un símbolo de estatus y tener un esclavo no era tan fácil, aunque hay testimonios de la existencia de algunos grupos negroides en Guararé, gente que trabajaba en las haciendas y otro tipo de cosas, pero no va a ser una población tan marcada como el caso de la Villa de los Santos o como el caso de Parita. Al menos eso es lo que arroja, la investigación contemporánea sobre el caso de Guararé. Y seguramente ha estado ligado con la existencia de algún tipo de ermita. Hay toda una leyenda sobre una ermita en la zona que se conoce como las Lagunitas en Guararé. Digo una leyenda porque no encontramos un documento donde se hable precisamente de eso, pero en la memoria histórica de la población siempre se ha hablado, sobre todo en el área de las Lagunitas. No lo podemos afirmar categóricamente porque no hay documentos que así lo comprueben. De manera que Guararé va a comenzar a formarse, va a tener formato de pueblo. El formato de pueblo lo va a tener un poco más, sobre todo en el siglo XIX y seguramente a mitad del siglo XVIII o las primeras décadas del siglo XIX, donde vamos a tener cambios importantes y donde van a aparecer ya
documentos, más documentos escritos, más personajes residiendo en el área de Guararé. El líder Pedro Goitia Meléndez recibió un tiempo, el introductor del liberalismo en la península de Azuero, recibió un poco en aquella época, digo un periodo de tiempo muy corto, porque residía básicamente su familia en la Villa de los Santos y Parita, sobre todo. Así que el siglo XIX va a ser importante para Guararé porque va a llevar al pueblo a otros niveles. Eh, por ejemplo, eh, se dice que no tuvo formato de pueblo hasta el siglo XIX, probablemente en la década del 30, 40, 50, y ha de ser así porque vamos a ver cómo en el siglo XIX va a comenzar a darse situaciones de tipo política, aspectos de tipo administrativo, que parecen sugerir eh, a donde está la investigación actualmente, que probablemente hayamos tenido algún grado de organización previo a las fechas que hemos dicho. Pero esto es una deducción que uno hace cuando estudia los archivos parroquiales de la zona y puede llegar a esas, por una serie de acontecimientos que se dan en el siglo XIX, que parecen demostrar que si se dan, en el caso de Guararé, es porque existía a un nivel de organización política, un crecimiento de la población un poco significativo. ¿Y por qué lo señalo? Se habla, por ejemplo, de la década del 70, el siglo XIX, una población guarareña con lo imperfecto que eran los censos de aquella época, de 1.472 personas. Esto es como un 6% de lo que entonces era el departamento de Los Santos, allá por la década del 50. El departamento de Los Santos nada más tenía unas 23.225 personas, de las cuales los 1.472 eran en Guararé. Estamos hablando de la década del 70 del siglo XIX. Miren que hay unos datos importantes sobre Guararé, porque si en Guararé se crea, se establece una iglesia de tipo católica, el 31 de julio de 1869, es porque ya había un poquito más de desarrollo, porque existían algunos grupos de poderes deseosos de tener su propia administración de tipo política. Y la presencia de la iglesia, la creación de la parroquia de la Virgen de las Mercedes, es del 31 de julio de 1869. Con lo cual nos está indicando que con anterioridad debió existir algún tipo de templo, quizás más rústico, más pequeño, muy propio de la época, porque no se iba a crear una parroquia en 1869 sacada de la manga, sino que eso era producto precisamente de que se estaban dando, y Guararé siempre estuvo religiosamente dependiente a veces de la villa o influenciado por las tablas. Esa fue la constante, digamos, en el siglo, en el siglo XIX concretamente. Y vamos a ver algunas cosas interesantes de la población que habita esta parte de la República de Panamá y concretamente de la península de Azuero, ¿verdad? Cuando uno estudia en Guararé los libros de defunciones, por ejemplo el de 1870 a 1880, una década, uno se encuentra que hay defunciones ocurridas en 10 años que totalizan 285 personas. Eh, Eso da cuenta de un fallecimiento por año promedio de 28.5 personas, lo cual está indicando que estaban muriendo 2 personas aproximadamente por, por mes en el propio, si vamos a creer a los datos precisamente que arroja
la parroquia de Guararé. Pero lo que nos interesa es lo siguiente, porque en la década del 80 van a crearse algunas escuelas en Guararé. Y no es casual que, al menos lo que conocemos hasta ahora, el primer sacerdote guarareño haya sido José Vázquez Delgado, que había nacido el 19 de mayo de 1856, precisamente el año en que nace el doctor Belisario Porras. Este sacerdote, que forma parte de la historia guarareña, era hijo de Isidoro Vázquez y de Antonia Delgado, e hizo una tesis eh, bajo el nombre de Teología Parroquial, que sería interesante que se habrá hecho esa tesis de allá de la década de aproximadamente los años 70, ¿verdad? Y particularmente los años 80, porque José Vázquez Delgado, este guarareño, se va a convertir en sacerdote el 25 de mayo de 1888 y va a estar laborando en el antiguo curato. Va a trabajar en Montijo, va a trabajar en Atalaya, va a trabajar en Macaracas, va a trabajar en la Villa de los Santos y va a ser precisamente responsable de la reconstrucción de parte de la iglesia de la Villa, que había sido tumbada por el sismo de mayo, si mal no recuerdo, de 1910. Y también va a estar ligado a la Sociedad San Juan de Dios, un guarareño que va a jugar un papel importante en la Villa de los Santos, que era el pueblo más relevante de la península. Por eso hablamos de que la villa es la capital histórica de Azuero, porque es un hecho histórico. ¿eh? Eh, Todo tenía que ver con la Villa de los Santos. Y este sacerdote guarareño va a ser gran parte de su vida, José Vázquez Delgado, en la Villa de los Santos. Hay otro personaje importante de Guararé y es una dirigente femenina, una mujer. Estoy hablando de Viviana Pérez Gutiérrez, que apenas tuvo estudios básicos de escuela primaria, que nació en 1848 y que murió en 1940, el 30 de marzo de 1940, murió Viviana Pérez Gutiérrez. ¿Y por qué la traemos a colación? Porque era comerciante, porque hizo un gran liderazgo en el pueblo, cuando las mujeres no tenían esa preeminencia, precisamente en unas alianzas políticas con personajes importantes de la Villa de los Santos. Y va a ser la forjadora de un distrito. Realmente, el distrito de Guararé va a ser impulsado por ella, por arreglos políticos, con los villalás de la Villa de los Santos. Dos personajes importantes de este pueblo. Estamos hoy tocando el tema, precisamente, de Guararé, tocando el tema de este pueblo importante. Agradecemos a toda la gente que nos sigue, a Tomás Mosquera, a Brice del Carmen Moreno, a Mario Omar González Domínguez, a Carol Tello también, que nos sigue en Facebook, igual que a Dalva Castro, Moisés Atencio, Diomedes Vergara Córdoba también, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de Guararé, estamos hablando de la historia guarareña y vamos a hablar dentro de un rato del Festival de la Mejorana. ¿Cuándo va a cambiar este pueblo? ¿Cuándo Guararé va a ser impactado? Porque se van a crear industrias importantes en Guararé que van a estar ligadas algunas a la confección de barcos. Se van a construir no pocos barcos en Guararé, en la ría del famoso río Guararé, que en Guararé se conoce como el puerto, pero que realmente eso no es un puerto, es la desembocadura de un río, esa es una ría técnicamente, pero que le seguimos llamando Puerto de Guararé. Hay en Guararé ya comercio importante en la década del 70. Tengo en mi haber el inventario de la tienda de Francisco Angulo,
Estos angulos de Guararé que proceden en el fondo de la Villa de los Santos. Precisamente una de las mujeres apellido Angulo va a ser la que se va a casar con el coronel segundo de Villarreal en segundas nupcias. Esto es importante y cuando uno repasa esta, este inventario de las cosas que se vendían en Guararé en los años 70, encuentra datos curiosos de qué era lo que demandaban los guarareños en aquella época. Cuando hablamos de los años, segunda mitad del siglo XIX en Guararé, hay tres intentos de los guarareños por crear un distrito, dos de los cuales son fallidos, que no lo logran, porque no tenía todavía la fuerza política para ello. Estamos hablando de un intento del 22 de diciembre del año 1864. Eso no fructificó. Tenemos también otro intento 5 años después. Se crea la ley 21 del 20 de septiembre de 1869 de creación del distrito, que otra vez desaparece y no va a ser hasta la ley 7, la ley del 7 de 21 de enero de 1880 cuando Guararé se va a mantener como distrito. Entonces estamos hablando en el siglo XIX cosas importantes que para la historia guarareña. Los intentos de crear el distrito, el surgimiento de sacerdotes, la llegada en los años 80 de educadores, como José de la Rosa, Poveda, que imparte clases en Guararé, en la escuela de varones. En aquella época, Juana Bernaza va también a impartir clases en la escuela de niñas. Importante, la escuela de niñas era de 1886. Esto está indicando que hay un cambio. Estamos hablando de la década del Canal Francés, estamos hablando del desarrollo de una visión más científica, de que comience a impactar la educación y el pueblo comienza un poco a despegarse. Importante. Tengo datos de los primeros maestros, precisamente, al menos los datos. Pantaleón de León, tuve una referencia a que Pantaleón de León había dado clase en la escuela de varones en Guararé en 1875. Pero formalmente ya el primer maestro titulado del cual tenemos noticias es José de la Rosa Poveda, que se había graduado precisamente en la década del 80 del siglo XIX, y que había nacido en 1864 y murió por 1917. Sí, el año pasado se cumplió un siglo de la muerte de José de la Rosa Poveda, que es un personaje que no tenemos tiempo aquí para desarrollarlo, pero que nos interesa mencionarlo porque tuvo un impacto en Guararé, aunque sea de pasada. El siglo XX va a ser otra cosa en Guararé. Porras va a construir la carretera en la década del 20. Guararé vive de llevar productos a la ciudad capital a través del puerto. Eso va a ser característico del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX. La carretera va a matar los barcos. Los barcos van a desaparecer porque es más fácil y más seguro irse por tierra por la carretera que ya había construido el doctor Porras. Por eso van a surgir después en Guararé y otros pueblos de Azuero eso que se van a conocer como las chivas gallineras, los transportes para llevar cerdos, para llevar gallinas, patos, huevos, alcohol, y se rompe ese vínculo de la navegación de cabotaje. Y los últimos barcos construidos en Guararé van a ser de aproximadamente los años 60, realmente. Y algunas industrias que van a surgir en Guararé también van a desaparecer. Van a desaparecer porque la carretera trae productos industriales
que se vean, están mejor presentados, no tienen la misma calidad alimenticia, pero la gente se ilusiona comprando cosas de afuera y va olvidando las industrias, por ejemplo, del señor Reyes, famoso en Guararé, eh, y esto lleva a una situación importante que va a generar después migraciones eh, de Guararé. A principios del siglo XX aparecen las primeras fotografías de Guararé. Tengo por ahí una donde no está el parque Viviana Pérez todavía, donde está la iglesia, donde hay, eh, vemos algunas viviendas de casas de quincha de aquella época, precisamente, usted se para en el parque Viviana Pérez frente a la iglesia, a mano izquierda, esa casa aparece ya en 1917, igual que la otra de al lado, después de la carretera, donde hay un negocio agropecuario actualmente. Así que el siglo XX es de aires de renovación, de cambios, de muchas otras cosas. Guararé comienza a recobrarse del problema de la guerra y entonces acontece algo interesante. Guararé se adhiere a la separación de Panamá de Colombia, respalda lo que se ha producido en el 3 de noviembre de 1903 y lo hace el 10 de noviembre de 1903, que es otra fecha importante en la historia guarareña. Cuando los guarareños se manifiestan, tenemos el documento que señala el 10 de noviembre de 1903 como la fecha en la cual los guarareños se unen a la separación de Panamá de Colombia. 10 de noviembre, no de 1821, no confundamos con el 10 de noviembre, da la casualidad que es la misma fecha. Así como vamos a encontrar el 9 de noviembre de 1903, donde en la Villa de los Santos un día antes se hacen lo mismo, igual que se hace en Chitré el 9 de noviembre de 1903, pero esta es una adhesión, esto no es un grito al estilo del de la Villa de los Santos. Guararé va a tener su escuela en la década del 30, 1936, que todavía está allí, ese monumento pétreo extraordinario, construido por un ingeniero español, Pedro Sarasqueta, que se va a unir después a una mujer guarareña de apellido Castillero, del Espinal, y esto van a crear toda una familia que sería largo enumerar aquí, pero que ha creado industrias a nivel nacional, como los piensos Sarasqueta y muchas otras cosas. Y son originalmente nativos del área de Guararé, particularmente el Espinal. Comienza a renovarse la arquitectura en los años 40, comienzan a aparecer 40 y 50 estructuras distintas a la casa de Quincha, como va a ser la que va a construir Reyes Espino frente al parque, o la que va a construir mi padre en los años 50 en Bellavista de Guararé, unas estructuras distintas a las casas de Quincha. Historia de Guararé, hoy aquí, precisamente porque estamos hablando de Guararé, el pueblo y su festividad. Muchas gracias a esta hora por permitirnos, por acompañarnos, a Fernando González, que nos sigue, a otras personas como, a ver si lo tenemos por aquí, Fidel Guerra, Gustavo Alberto Durán, eh, dice Gustavo Alberto Durán Díaz, profesor abre sobre el Cerro Centinela, a ver si tenemos tiempo para hablar de eso. Fidel Guerra nos escribe, dice, saludos, el equipo de Gentefol a su entera disponibilidad. Orlando Barcas Negras, el gran amigo Orlando Barcas Negras, nuestro saludo por estar aquí, a Nilsa también, Nilsa Espino, Juan Bautista Pimentel, Rafael Ángel González, Rita González, mucha gente que nos escribe y que a veces nos disculpan, no los podemos mencionar, a la prima Nelly Montesa, allá en la ciudad de Panamá, a Melvis Villarreal, Alex Vargas, un bellavisteño, Alex Vargas, no Alex Durán, Alex Vargas, nuestro saludo para el distinguido amigo
Muchos saludos, dice Orlando Barcas Negra. Aquí estamos en Ágora de Azuero hablando sobre Guararé, el pueblo y su gente. A ver qué tenemos por aquí. Carlos Cambra Palomino dice, tengo entendido que en un momento de la historia de Guararé el comercio marítimo impulsó su economía. Así es, acabamos de decir eso. Estuvo ligado a la actividad de cabotaje y que luego lo mató a la carretera, como mató todos los barcos, ese periodo hasta romántico de los barcos que lo recoge Sergio González Ruiz y muchos otros escritores de la zona hablan de eso. Rafael Benavides Iturralde, Ricardo Tepaz, Edith Enilda Marciaga, Sadia Díaz, Francisco Javier Villarreal, Lourdes Isabel Córdoba, me escribe Lourdes, dice buenas noches, he estudiado la historia de mi familia a través de su internet por medio de una página que se llama Genealogía, es cierto, he estudiado el árbol genealógico de mi familia por más de 10 años y descubrí que en el siglo XVII y principios del 18, mis antepasados, vamos a ver, estaban bautizados en la iglesia de San Atanasio. Sí, la iglesia de San Atanasio y los archivos de San Atanasio son importantes para entender la península, cualquier pueblo de que se trate. Ahí están los orígenes de muchas familias. Carmen Isabel Correa Cedeño, muchas gracias. Está con nosotros José Pinzón, el primo, muchos saludos. Estamos hablando de Guararé, el pueblo y su festival. Vamos a ver si aportamos algo más atinente precisamente a Guararé, a su historia. Y tenemos que mencionar en el caso de Guararé a otro cura importante, Ubaldino Córdoba López, un cura que nació en 1864 y que murió en 1953. Los curas guarareños no es casual que casi todos están, los dos más importantes, Vázquez y Córdoba, nacen en los años, Vázquez nace en el 56, si mal no recuerdo, y Córdoba, Ubaldino Córdoba, nace el 19 de diciembre de 1864, se ordena sacerdote el 16 de febrero de 1890, y labora en Chepo, labora en Portobelo, en Santa Ana, en Las Tablas, en Cañaza y en Guararé. Oiga, un hombre muy aficionado a los caballos, don Ubaldino Córdoba López, muy reconocido de aquella época. Bueno, la influencia y los cambios en la época del siglo XX, donde llegan, que hay un cambio de lo que podríamos llamar de la enjalma de los caballos a los fotingos. El fotingo que llama a la gente no era otra cosa que el Ford modelo T, que fueron de los primeros autos que llegaron aquí a la península y concretamente a Guararé también. Decíamos hace un momento, una época nostálgica para los guarareños, porque van desapareciendo muchas cosas. Y esto está ligado, esto hay que entenderlo, porque esto es lo que está detrás del Festival de la Mejorana, en lo que atañe a Guararé. El festival no es una invención graciosa de Zárate, no es una concesión, no es que un día se levantó y miró por una ventana y pensó que había que hacer un festival. Es que estamos hablando de un periodo de cambio de los años 10, 20, 30, 40, donde la cultura orejana, la cultura campesina comienza a ser seriamente golpeada en todos los niveles. El siglo XX es de profundas transformaciones y Guararé no va a ser la excepción. Y esto explica que había cierto sentimiento. No es casual tampoco que la novela de otro guarareño narre precisamente, termine Alma de Azuero hablando de la construcción de la carretera y ponga en boca de Porras decir que a las nuevas generaciones le corresponde que estos cambios que se están dando no los desnaturalicen. Y ese guante lo va a recoger Zárate. Eso hay que tenerlo bien claro en los orígenes del festival. Alguna gente quiere hablar de los orígenes del festival
así muy a título personal, como una cosa un poco romántica. Eso no es así, eso hay que entender. El festival tiene unos resortes económicos, sociales y políticos que son los que van a permitir que al final de los años 40, en 1949 para ser más preciso, se cree ese festival en Guararé y eso vaya ahí creando una mística interesante. Pero Guararé también recibe el influjo de los extranjeros. Por ejemplo, la finca de Nicolás Ardito, que son unos italianos que van a llegar a Guararé al sector de la Enea. Concretamente, un área que la gente ahora llama el Longoronal, que todavía hay ahí unos molinos de viento. Van a ser esos italianos los que van a comenzar a transformar la agricultura. Y Guararé van a ser los Arditos, que después van a ser Ardito Barleta, que se van a trasladar a vivir a las tablas. Pero inicialmente esos arditos comienzan en Guararé y muchos italianos van a comenzar a, a vivir en Guararé inicialmente. Pavín Epifanio, por ejemplo, el de la joyería, el grano de oro, surgió inicialmente, se estableció por vez primera en Guararé, ahí frente a la plaza. Después se traslada a la ciudad de Las Tablas, que resultaba como una plaza donde había más gente y por lo tanto más facilidades para hacer negocio. Estamos hablando de cambios en siglo XX, impacta importante y la gente del campo trae cosas a vender al pueblo, café que traen a Guararé y la gente de Guararé va a dedicarse a la producción de sal, porque esa producción de sal eh, la evolucionan los españoles, pero viene de los indígenas, mucho más atrás, y se va a generar un cambalache de productos del campo. La gente de Guararé que produce, que va a pescar, por ejemplo, y que seca pescado y que produce sal, en carreta la va a llevar a la montaña, sectores del Canajagua, ya lo va a cambiar por café y por productos de la montaña, que luego son traídos a la costa. Hay una economía ligada, cuando uno estudia el archivo de Guararé, por ejemplo, uno se da cuenta cómo la conquista del Canajagua estuvo hecha en parte por guarareños, la parte que corresponde a Guararé. Tenemos los apellidos, los barrios, los Velázquez, toda esa gente que van a estar ubicada hacia el área de los Jaénes también, que van a estar hacia el área de las faldas del Canajagua, van a venir a traer sus hijos a Guararé a realizar sus bautizos. Y los archivos de Guararé lo registran. En mi trabajo sobre la historia de la parroquia de Guararé, eso queda muy claro, esa relación entre la montaña y la costa, ese negocio que va a florecer en Guararé, eh, que va a tener también producción de tejas, tejales que van a haber y que van a desaparecer. Y esos tejales se alimentaban con las casas de quincha. Los tejales van a morir en Guararé porque, porque ya prácticamente no se construían tantas casas de quincha y por lo tanto no había demanda de tejas. Esas tejas que se hacían con cagajón de caballo, por ejemplo. En Bellavista, recuerdo, los Vergara, por ejemplo, recuerdo, y en la Enea también tenían tejales. Había todo un mundo de los años 20, 30, 40, 50, eh, que va a cambiar con la educación, que va a cambiar con la llegada de la ciencia, hemos dicho ya en varias ocasiones, con el arribo de la carretera, que van a ser transformados por los maestros hasta los tiempos actuales. Y va a surgir un personaje muy interesante de la historia guarareña, Darío Angulo Pérez, nace en 1870, 11 de agosto concretamente, va a ser presidente del Consejo Municipal, va a ser inspector de instrucción pública y va a ser el médico empírico de la población. Va a tener fincas, la Albina, por ejemplo, los Mariatos, las Piedras Chatas, va a ser dueño de droguerías, esa droguería todavía existe en Guararé. Eh, la historia del guarareño Darío Angulo Pérez es interesante porque marca los primeros intentos de hacer medicina en Guararé.
Y otro personaje interesante de la historia guarareña, obviamente, es Zárate, ¿no? Zárate, la historia de guarareña, siempre he dicho que Zárate la marca. Uno puede hablar en Guararé de antes de Zárate y después de Zárate, porque Zárate va a ser el primer intelectual realmente de Guararé, intelectual de alto calibre, graduado en la Sorbona, químico, docente, eh, escritor, folclorista, panameño raizal, casado con Dora Pérez de Zárate, eh, nacido en 1899 y muerto por ahí por 1968, 1969. Esto nos lleva entonces a la segunda mitad de la historia guarareña, ligada con el Festival Nacional de la Mejorana. Eh, ¿Ve usted dónde están los orígenes? Si bien es cierto, Zárate ve la realización de festivales en Francia, si mal no recuerdo, en Montpellier, Zárate festivales del vino. Zárate le parece una idea muy buena. Y ya Zárate está consciente porque se había graduado de maestro y había sido maestro en Guararé en la década del 1917, por allí. Había sido precisamente el secretario en la alcaldía de Darío Angulo Pérez cuando fue presidente del consejo. Y tengo los documentos que así lo comprueban. Y va a ir surgiendo esa gente, esa generación de guarareños que nacen a finales del siglo XIX y que nacen en las primeras décadas, los años 10 y los años 20, son la gente que va a llevar sobre sus hombros el Festival Nacional de la Mejorana. Ese festival que tanta gloria le ha dado a la República de Panamá. El pionero de los festivales, no solamente de la República de Panamá. El Festival Nacional de la Mejorana tiene el mérito de ser pionero en América Latina también. Porque se van a producir en América Latina esto que estamos hablando, estos cambios acelerados, este paso de la economía campesina, de sectores campesinos típicos, a sectores que después van a ser profesionales, y, 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 y va a hacer que a la gente le duela en el cogollo del corazón, como decía un filósofo español, les duela en el cogollo del corazón. La gente sentía Nieves Angulo, los que cantaban Mejorana, eh, toda un interior de la República. Guararé y Zárate con su gente y Dora van a hacer la lectura correcta de lo que estaba sucediendo con el interior de la República, de cómo esa sociedad en donde ellos crecieron estaba siendo destruida. Por eso el Festival de la Mejorana está lleno de congojas. Por eso el Festival Nacional de la Mejorana es un canto a la patria. Es, es el canto adolorido de los campesinos, de esos que van a ser despreciados en la zona de tránsito, pero que ellos van a ser el alma de la nación. Van a ser los que van a enfrentar con su pobreza, muchas veces, la influencia de culturas de otros lados. Es como una actitud como de erizo la del festival. Frente a esos cambios inevitables, el pueblo se eriza y crea una organización para decir esto soy yo. Estos somos los interioranos, estos somos los guarareños, estos somos los santeños. A mí no me duele calzar cutarra, ni tocar mejorana, ni usar pollera. Eh, la trascendencia del Festival Nacional de la Mejorana. Ustedes hemos tratado esta noche precisamente de cazar la historia de Guararé y su evolución.
con el Festival Nacional de la Mejorana, y que se llama Mejorana y no está dedicado a la Mejorana. Zárate y su gente buscó un símbolo de las áreas interioranas, y lo que había en Veragua, lo que había en Herrera, lo que había en Los Santos, eran campesinos que tocaban esa guitarrita. Esa guitarrita se convirtió en el símbolo de y un festival que no es el festival de Guararé para Guararé, sino que es una síntesis de la cultura nacional. Por eso Zárate tempranamente trae al festival a los grupos de negros coloniales del área de la costa arriba y la costa abajo de Colón. Por eso intenta traer gente de otro lado, porque está claro que el Festival Nacional de la Mejorana es el canto de la cultura panameña, no es otra cosa. De modo que estamos hablando de un periodo importante de la historia de Guararé y el origen del festival. Y el festival surge muy democráticamente. El Festival de la Mejorana surge por una consulta popular en el Parque Viviana Pérez, donde se congregan los guarareños y Zárate le explica su proyecto y les pide que si están de acuerdo que lo hagan. Y la gente se suma a ese proyecto en 1949. Y buscan también una imagen que aglutine a la gente. Por eso hay una reina en el festival. Una reina de las, digamos, diríamos en términos actuales, de la sociedad civil. Y por eso también hay una reina religiosa. Por eso el festival se hace con la Virgen de las Mercedes, es decir, con la Virgen María. Por eso se llama Mercedes, porque da concesiones. Esa Virgen María que se le piden cosas y ella las concede, que le da mercedes, es lo que se va a llamar después la Virgen de las Mercedes, que no es otra cosa que la Virgen María. Y en Guararé hay una amasijo interesante entre religiosidad, entre cuestiones que son sacras con paganos, porque el festival es lo pagano, lo que no es religioso, e históricamente a lo largo de 1949 siempre se ha dado una relación armónica entre ambos, al punto que hay un espacio para las actividades religiosas donde el festival cambia, interrumpe su actividad y viene la actividad religiosa y luego se recobra la actividad del Festival de la Mejorana. Por eso son inicialmente los escrutinios, para darle ánimo a la gente de aquella época, para integrarlas. Ese es el origen del escrutinio, además de recaudar algunos fondos. Y eso ha evolucionado a través de la época, a través de los tiempos actuales. ¿Cuánta gente? Porque hay que decir que Zárate es el ideólogo del festival. Pero el pueblo llano, el hombre guarareño y el hombre santeño de otras latitudes, es el que le pone alma al festival. Porque ese festival es de él. Un ejemplo brillante de Manuel Fernando de las Mercedes Zárate. Poner su instrucción, su capacidad intelectual, su visión de mundo al servicio de su gente. Una lección bella y hermosa. No va a la Sorbona para regresar de París y sentirse otro distinto y mejor. Regresa siendo ese campesino revestido de civilización y de educación que va al festival con cutarra
con camisa manga larga, que toca mejorana con los campesinos y que de un lado tiene la mejorana y del otro lado cargaba una cámara fotográfica, acompañado con Dora, naturalmente, pues una dupleta extraordinaria. ¿Qué pasó con el festival? Pasa algo interesante con el festival y a veces alguna gente quiere achacarle al patronato del festival, a los directivos del festival, el que el festival no tenga la misma imagen, por ejemplo, de la época de Zárate. Es que no la puede tener, porque esta es otra sociedad, esta es otra cultura, estamos sujetos a más influencia y el festival, la gente que apoya el festival vive esa angustia existencial de tratar de que las cosas se mantengan lo más folk posible, pero lucha contra los medios de comunicación de masas, lucha contra las licoreras que quieren hacer pingües ganancias eh, y con otros factores que militan en contra del festival. Lo bonito, lo interesante no es que estas cosas se den. Lo interesante es que pese a todo, en Guararé, la gente ama su festival. Y, y, y el Festival de la Mejorana, con su revista de la Mejorana, con el aporte de las familias que son capaces de organizarse para aportar miles de balboas. Y hay algo que quizás no hayamos notado del festival. Este es un festival donde no se paga. Este es un festival gratis. Este es un festival donde usted va al estrado de la reina y nadie le cobra por ver eso. Un festival donde usted va a la fiesta de toro y va y entra a la barrera. Nadie le pide dinero por eso. Hermoso el Festival de la Mejorana porque es una propuesta nacional. Que necesita más apoyo, estamos de acuerdo. Que hay que corregir alguna cosa, claro que sí. Nadie tiene un proyecto perfecto. Lo que sí es importante es que guarareños o no, metamos el hombro para que el Festival Nacional de la Mejorana siga siendo lo que ha sido hasta ahora. Va a cambiar inevitablemente en las próximas décadas. Me luce que van a desaparecer los desfiles de carreta porque no va a haber carreta y porque no va a haber bueyes. Entonces esas cosas hay que irla pensando. Guararé y el festival se somete a desafíos. Ese pueblo que lo menciona Gaspar de Espinosa en 1517, a la orilla del Guararé, como dice una pieza de Borrero, otro guarareño que le canta al Festival Nacional de la Mejorana. Dudo que haya un pueblo que tenga más piezas en la República de Panamá, porque hasta para los músicos el Festival de la Mejorana es como una medalla de oro. Al festival no va a tocar el que quiere, sino el que puede. Y el que se ha ganado ese espacio en la música de acordeones que la ha rescatado el festival sin ser una música estrictamente folclórica. ¿Cuánto deben los músicos al Festival Nacional de la Mejorana? Es una pregunta interesante. ¿Cuánto aportan al Festival de la Mejorana? Otra pregunta interesante. Hay esos desafíos que están pendientes. Eh, nos preocupa, ya casi al final. Este relajo, porque no hay otra manera de decirlo, que hay en este país, porque todo el mundo está inventando festivales y eso es poco serio.
Vamos a matar la gallina de los huevos de oro. No podemos estar inventando festivales que son en el fondo san bolsillo. No podemos hacer de nuestra cultura una cosa mercantilista. ¿Ah? Eh, no podemos estar inventando medallas tampoco. Y tenemos que estar al lado del festival, con sus cosas buenas, con sus cosas no tan buenas. El festival es un proyecto inconcluso que se va a ir construyendo en la medida que todos hagamos lo posible porque se mantenga lo más apegado a las manifestaciones culturales de este país. Este es Ágora de Azuero de esta semana, el tema que hemos tratado de desarrollar, el pueblo guararé, el pueblo y su festival. A esta hora queremos agradecer a la gente que nos sigue, Angélica Guillén, a Marily Samaniego, que nos escribe, como todos los días, sus sabios y valiosos comentarios históricos. Me gustaría que en uno de sus programas haga relatos del doctor Francisco Samaniego. Sí hemos estudiado a Francisco Samaniego. Vamos a ver cómo podemos un programa dedicarlo, pues un hombre olvidado, un hombre brillante, un hombre conceso, un hombre comprometido con su gente. Vamos a ver a Francisco Samaniego, a Susana Vanessa, Amílcar Iván Córdoba, Ilka Marisol. Estamos hablando de Rujama Muñoz, sintonía total en la Gran Chorrera. Muchas gracias por escucharnos allá en la Chorrera. Dice gracias por el recorrido histórico. Agradecemos a Víctor Manuel de Gracia Marcusi, gracias por estar con nosotros. Euclides Muñoz, Isaac Enrique Peralta Gensi, Itzel Damaris Pérez Aguilar, Digna Martínez, Patsy, Sincero 7, Manuel Falcón, muchas gracias por estar con nosotros, otro guarareño. Mabel Esther Espino de Ballestero, muchas gracias. A María Ducró, a Katy Moore, creo que dice, a Silsa Navarro, a Melissa, bueno, tenemos una larga lista. Orlando Barcas Negra, en la vía que va hacia el aeropuerto, en los Cuernitos, por el área enfrente de Francisco Chico Vergara, he escuchado historias de almas penitentes que deambulan por allí rumbo a un antiguo cementerio, exactamente como los hay en Ocú. El imaginario popular, esa es otra temática que vamos a tener que traer aquí a Ágora de Azuero, hablar de la mitología de la región nuestra. Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, muchas gracias por estar con nosotros. A Gira Sáez, a Lourdes Figueroa, nuestra distinguida amiga, abogada, a Iván Alexis Martínez Rivera, Rolando Moscoso, bueno, Araceli Rodríguez, Joaquín Palma, dice Guararé y La Villa son muy parecidos de años atrás en la producción de sal y los tejados, claro que sí, en efecto así es. Celina Batista de Rodríguez, Milagro Batista, Fidel Guerra, y hoy dice, en día de esos fondos han llegado a $118,000 por la corona del festival. En efecto. Dimas Antonio Rodríguez, muchas gracias. Alejandro Castillo, Milagro Bustamante. Dimas Antonio Rodríguez Díaz dice, el Festival de la Mejorana ya trascendió a ser un festival internacional, así mismo es. Muchos artistas internacionales han puesto sus ojos en Guararé. Casi mucha gente ha hecho de las festividades de Guararé y de sus fiestas y de su música parte de su repertorio musical. Amigos, llegamos al final de esta audición del día de hoy, el tema Guararé, el pueblo y su festival. Muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos el próximo lunes con otro tema en Ágora de Azuero.